Dios nos siga bendiciendo. Pues es más que un privilegio estar en este lugar para así hacer lo que Dios ponga en mis labios. Como escucharon, Vinicio Piña Gómez es mi nombre, evangelista por la misericordia de Dios. Vivo en el sector de Los Praditos, en la calle 862. Me congrego en la Iglesia Santidad y Poder Central y tengo el privilegio de tener como pastor en la tierra Andrés Medina. Agradecemos grandemente a Dios y luego a nuestra hermana de Vera por extenderme esta invitación, de manera que de inmediato quiero invitarle que busquen en la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Bendito sea Dios. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Gracias. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Padre, gracias por tu hermosa y bella palabra. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Padre, Señor, aquí este vaso, Señor, úsale conforme a la necesidad de tu pueblo y especialmente conforme a tu santa y divina voluntad. En República Dominicana hay un dicho muy popular y es que la costumbre hace ley en el ser humano. Yo estoy acostumbrado a predicar con un tono muy fuerte, pero trataré de hacerlo lo más suave posible. Y ya se le hace a uno hasta un poco difícil. Pero Dios va a hablar bajo el tema, todo tiene su tiempo. Perdón, es tiempo. Si buscamos en un diccionario el término, el significado de la palabra tiempo, vamos a encontrar que es una magnitud física, el cual se usa para separar y medir los acontecimientos. Este libro en el cual estuvimos leyendo fue escrito por uno de los hombres más sabios y relata la palabra que no lo hubo antes de él ni lo habrá en estos tiempos. Y este hombre, por no llevarse de los consejos del Rey de Reyes y Señor de Señores, fue conquistado su corazón por las mujeres, y este hombre terminó, a pesar de la gran sabiduría celestial que le dio Dios, terminó en la apostasía. Y este hombre escribe pues que la sabiduría humana a distancia de Dios es vanidad y aflicción de espíritu. Pero la sabiduría que viene del reino y dejada guiar en los hombres por el reino es una sabiduría que fortalece, que da vida eterna, que conduce ese reino, que sirve para tirar la red y los demás puedan encontrar de esa sabiduría. Es la sabiduría que conduce a los seres humanos a vivir en paz, en abundancia, especialmente celestial y por supuesto también terrenal. Porque el Dios al cual le servimos no es un Dios cualquiera. Se hace muy fácil pronunciar este término Dios y todo el mundo lo pronuncia, pero no todo el mundo lo conoce. Y es el tiempo de sumergirse en la presencia de Dios para conocer la profundidad del Dios del cual yo le estoy hablando. Bendito se quenda y amansoa. Es tan fácil decir, Señor, ayúdame, llévame, contigo me voy y contigo regreso. Ahora, lo difícil es honrar a ese Dios tal y como Él define que debemos honrarle. Dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y es el tiempo de empezarse a guardar bajo el manto de Dios para que cuando Él venga estemos listos, estemos aptos para ascender al reino de los cielos. Y esto no será posible ascender al reino de los cielos diciendo Dios. Y no es malo. Es importante que el ser humano mencione el nombre de Dios. Es importante que el ser humano se acostumbre a hacerlo. Pero aún dentro de las iglesias hay muchos seres humanos que continuamente van a la iglesia, mencionan el nombre de Dios y vienen a hacer cizaña. Vamos a la palabra. En aquellos tiempos el maestro pues se acercaba a los discípulos y le dijeron, Señor, ¿qué pasó? ¿Sembraste cizaña con el trigo? ¿Qué te parece, Señor? Le dijeron en su lenguaje, si vamos y arrancamos la cizaña. Se estaba refiriendo a la iglesia. Y él le dijo, no, dejar la cizaña junto con el trigo. No sea que al arrancar la cizaña, también arranque el trigo. Porque ya va a ser el momento de la siega, y la cizaña será sacada en la mano y tirada al lago de fuego, y el trigo será desechado en el granero.
no es un Dios de casualidad, ni de momento. Dios es un Dios de propósito, y por ello en este tiempo a nosotros nos ha llamado para que sus propósitos se visualicen en cada uno de nosotros. Dificultades vamos a tener. Cuán difícil, humanamente hablando, se me hizo llegar a este lugar. Pero yo no quise ceder a las dificultades. Y mientras caminaba me gozaba. Y como le decía la doña, es necesario que estas cosas acontezcan para que se profundice, para que se visualice lo que es el respeto a la cosa de Dios, y que por encima de lo que sintamos y veamos y caminemos continuamente debemos estar dispuestos a seguir avanzando, porque es el tiempo de avanzar, pero hacia el reino de los cielos. Hacia el reino de los cielos. La palabra de Dios es clara. Y en el libro de Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo de los corazones. Todo ser humano tiene algo y siempre ha tenido algo que le pertenece al Rey de Reyes, y fue ese aliento de vida que sopló en cada ser humano. Pero el ser humano debe entender que ese espíritu reclama del reino, porque la tierra no permanece, y por consiguiente nosotros cada día más que pasa, que cada día que pasa, debemos acercarnos más al Rey de Reyes, Señor de señores, y es el tiempo de hacerlo, porque los tiempos están muy peligrosos. Es el tiempo de hacerlo, porque los tiempos están malos y peligrosos. Y a medida que lo vayamos haciendo, nos vamos a dar cuenta que lo que está establecido en el libro de Gálatas 5:21, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseo. De manera que cuando a Cristo venimos necesitamos un tiempo, pero ejercitándonos en Cristo. Los deportistas no podrán participar en las Olimpiadas Internacionales si estos no se preparan de manera ardua para ser seleccionados por alguien que conozca de deporte y que se dé cuenta en el ejercicio de su deporte, el deporte que practica, de que está apto para representar a la nación. Siempre cogen a los mejores. Eso mismo hará Dios. Que todo aquel que se esfuerce en este tiempo y se ejercite conforme a la palabra, entonces estará apto para participar en la boda del Cordero. Pero es tiempo de hacerlo ahora, es tiempo de que empecemos a ejercitarnos, para que podamos participar en aquel magno acto. Porque si no lo hacemos ahora, entonces es posible que estemos creyendo que sabemos cuándo el Rey de Reyes ha de venir a buscar a su pueblo. Pero como no sabemos, es necesario que en todo tiempo estemos listos para toda buena obra y poder honrar al Rey de Señores y Señor de Señores, que es el dueño de todos los tiempos. Siempre vamos a tener contrariedades en la cosa de Dios. Y en los momentos que se nos presentan, es posible o suele la parte humana sentirse acongojada, entristecida. Surgen negatividades. Pero es necesario que estas cosas acontezcan para que nos demos cuenta hacia dónde queremos ir. Para que nos demos cuenta si dispuestos estamos a hacer la voluntad de Dios en un tiempo o todos los tiempos. Por ello Dios dice en esta noche que es tiempo de que sigamos corriendo y avancemos y hagamos como hizo Eliseo cuando se dio cuenta que ya Elías iba a ser arrebatado, que a pesar de que los profetas salían y le decían tu siervo va a ser arrebatado, y él le decía calla, y aquel hombre hizo algo mucho más grande. Cuando Elías pasó por donde él estaba, entonces Elías le tiró un paño sobre Eliseo, y Eliseo pues le dijo: Elías, permíteme irme a despedir de mi padre y de mi padre. Y cuando Eliseo y Elías se encontraron, Elías encontró a Eliseo arando la tierra con una yunta de buey. Y delante de Eliseo habían 11 yuntas de bueyes. La número 12 era la de Eliseo. Y Eliseo le dijo a Elías: permíteme ir a despedirme de mi padre. Y Elías le dijo: ¿qué tengo yo contigo? Vete. Pero este hombre no solo fue a despedirse, sino que no quiso dejar nada que le atormente detrás, para seguir el camino que entendía que debía recorrer para obtener una doble porción. Y es que para obtener la porción una del Espíritu Santo hay que hacer un esfuerzo parecido al de Eliseo, pero para obtener dos hay que hacer uno mucho más grande, porque hay alguien que lo va a evitar de que tú hagas el esfuerzo y que lo logres. Y aquel hombre, para no tener contrariedades, fue y mató los bueyes y con el arado quemó la carne para no preocuparse por nada, y fue y se le pidió de su padre haciéndose creer que ya se murieron,
debemos caminar, ya sea para que nos enseñe, o para que nos inste a acercarnos al reino, o para que sea de motivación para nosotros, no importando que al final la persona que sigamos diga como dijo Pablo: sé pues imitadores de mí como yo de Cristo. Lo importante es que lo bueno que usted ve un hombre y una mujer de Dios sea imitado, porque Dios ha designado hombres y mujeres para enseñar a los demás, y es necesario que lo que han aprendido de Dios pues empiecen a pasar esa enseñanza para que se convierta en Eliseo y Débora en estos tiempos. No será fácil. No será como servirse un vaso de agua, beber, tomarse un vaso de agua. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil y más arduo el trabajo de lo que nosotros creemos. Pero sí debemos hacerlo. Porque debemos entender que si vamos a un supermercado y compramos 2 libras de arroz, y estas no tienen el peso exacto, y nos damos cuenta que hemos pagado por 2 libras, es posible que vayamos y nos quejemos. Porque pagamos un precio y nos están dando otro precio. El Dios de poder que usted y yo solemos alabar y bendecir pagó un precio por usted y por mí, y Él reclama un precio exacto, pero de santidad. Un precio exacto, pero de santidad. Un precio exacto, pero de conocimiento de la palabra, que es lo que te vas a afianzar sobre la roca. Y no será posible estar firme sin el conocimiento, porque la falta de conocimiento en todo tiempo conduce a la ignorancia. Y la ignorancia es como caminar un camino oscuro, un callejón oscuro, no sabiendo que delante está el hoyo, y si está ahí, como no lo sabemos porque desconocemos, tenemos ignorancia, no caemos en medio del hoyo. Dios anda reclamando más conocimiento. Dice que anda manso, que irá manso, y que ir manso es de su palabra. Es necesario. Es necesario. Dijo el apóstol Pablo: sirvo en mi espíritu a Dios. Y cuando él decía eso, ¿qué quería decir? Que adoraba, que bendecía, que ofrecía holocausto al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que hace Pablo? Todos lo conocemos: tirar la red, predicar la palabra, enseñar el evangelio que le hizo libre a él. Ese mismo evangelio nos ha hecho libre a nosotros. Y es necesario que esa libertad la traspasemos en este tiempo y en el venidero. Porque tiempo de libertad. Es tiempo de libertad. Y como Dios le dijo a aquellos pescadores, ahora serán pescadores, pero de hombres. ¿Y qué pasa? Porque tenemos la red enrollada y no la soltamos y la tiramos. ¿Cuánto mar hay en la calle frente a nosotros? Y es tiempo de tirar la red. Es tiempo de salir a pescar. Pero alma en Cristo Jesús. Es tiempo de hacerlo. Y dice la palabra que el que gana alma para Cristo es sabio. Es sabio. Y la sabiduría entendemos que viene de arriba. ¿Cuántos hombres y mujeres por tanto tiempo estéril? Y mujeres y hombres estéril que no dan a luz. Predicadores, y los hombres paren. Yo no estoy hablando de parir en el término secular, estoy hablando de parir en el término espiritual. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 4:1: y conoció a Adán a Eva su mujer, y concibió hijo. Sabemos que consiguió un hijo material, pero para concebirlo, ¿qué tuvo que hacer? Recuerde que en el capítulo 3 dice que después de Adán haber despertado, dijo: esto hueso de mis huesos y carne de mi carne, por consiguiente le llamaré varona. Y recito esta parte para volver al capítulo 4, y dice: y conoció Adán a Eva su mujer, y concibió hijo, de manera que si él fue que le puso nombre, porque en el capítulo 4 dice que la conoció, no la conoció en el término de mujer, o sea de persona, sino en el término de relación como de matrimonial. Y él entonces se fue a un lugar donde ella le expresó lo que sentía, y donde él también le expresó su amor, y tuvieron una intimidad de la cual esta mujer salió embarazada. Y es lo que Dios quiere, que nos metamos todos en la intimidad con él, para que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y le voy a decir en este término que seamos embarazados del poder de Dios, y luego podamos parir hijos. Y cuando una persona llena del poder de Dios puede parir hijos, cuando está lleno del poder de Dios, solo hablar la palabra de Dios, y todo el que la escucha es impactado por la palabra de Dios. Y si alguien se convierte con esta persona que entró en la intimidad con Dios y fue lleno del poder de Dios, entonces viene ese hijo espiritual de esta persona. Ha empezado a concebir hijos. Yo no sé si me están entendiendo. Y no es que le catalogue bruto, pero es necesario que entremos en la intimidad con Dios
para que podamos tener hijos e hijas espirituales. Para ello se necesita tiempo, dedicación, pedirle a Dios que ponga en nosotros paciencia, dominio propio, amor, paz, gozo, porque nadie se atrevería a suicidarse o a tirarse del puente por alguien que no sienta amor. La razón por la cual en aquellos tiempos Jesús lo hizo es porque no amas. Y como no ama tanto, que Él quiere que ese amor, el cual Él no ha brindado, lo extendamos, lo pasemos hacia los demás. Pero ¿cuándo debemos hacer esto? En este tiempo y en el venidero. Hoy, mañana y siempre. Porque es tiempo de que vuestros labios se abran y la trompeta que tiene como atalaya empiece a sonar para que dé alerta. Porque hay algo que viene para el mundo entero, del cual usted y yo sabemos, porque en la Biblia está, dice la palabra, que se oirán rumores de guerra, vendrá hambre, pestilencia, escasez y toda cuanta cosa, dice la palabra, se tiene que cumplir. Y en este tiempo se están cumpliendo. Por consiguiente, no se entristezcáis cuando veáis pues que algo está pasando que conforme a la palabra. Y si va a sentir tristeza por lo que no están en Cristo, y si siente tristeza por lo que no están en Cristo, en el tiempo que la sienta Sara, buscar lo que no están en Cristo. ¿Qué va a esperar? ¿Qué va a esperar? Es tiempo de hacerlo. El ciego no vendrá a este lugar si alguien no va y lo busca que tenga vista. Usted y nosotros que hemos recibido la visión espiritual, es necesario ir a buscar a los ciegos que tropiezan en la calle con el pecado. Y es tiempo de hacerlo. ¿Cuántos hombres y mujeres en la calle están como Bartimeo? Pero usted y yo sabemos que Jesús está pasando por aquí y se mueve por aquí a través de usted y de mí. Debemos ir por donde están aquellos llamados Bartimeo, que son hijos de honra, pero a pesar de ser hijos de honra como Bartimeo, el nombre Bartimeo significa hijo de honra, pero Bartimeo, a pesar de que era un hijo de honra, estaba pidiendo limosna en las calles. Pero aquel hombre, cuando escuchó aquella voz que se acercaba donde él estaba, preguntó: ¿quién es que viene por ahí? Le dijeron: ahí viene Jesús, el hijo de Dios. Y él entonces, cuando pasó Jesús cerca de él, empezó a correr, a pesar de la ceguera natural que tenía, empezó a correr detrás de Jesús. No sé qué tiempo duró corriendo, pero es necesario que nosotros entendamos que nunca vamos a tener una visión tan profunda, espiritualmente hablando, del cual no nos sintamos motivados con la misma motivación que tuvo Bartimeo, y dejemos de correr detrás del maestro. Es tiempo de que usted y yo corramos más detrás del maestro y le digamos que nos debemos una vista más amplia en el término espiritual, porque hay cosas que están aconteciendo en el mundo espiritual, el cual usted y yo no estamos viendo. Y si nos quedamos con este poquito de visión, entonces muchas cosas van a pasar por nuestro entorno, incluso nos van a chocar, y son espirituales. Y para verlas hay que tener una visión muy amplia en el término espiritual en este tiempo de venidero. Necesitamos correr detrás de Jesús como Bartimeo. Y aunque Él nos diga: pero ya yo te di, yo quiero más. Hay un trabajo que hacer, maestro, y con lo que tú me has dado no es suficiente. Suelo usar este término cuando predico a veces, y es que debemos ser egoístas en el buen sentido de la palabra. Querer mucho, mucho del reino, y entre más tengamos desear, pero no para sentirnos la última Coca-Cola del desierto, sino para ir y llevar refrigerio a los que en el desierto están. Es necesario que seamos metidos en el desierto donde vivía Moisés. Y hubo un tiempo que Dios le permitió a Moisés matar a un egipcio. Y esto, dentro del propósito de Dios, instó a Moisés a huir al desierto. Pero ¿dónde se creó Moisés? Es decir, en el palacio del faraón, con toda la de la ley, con todas las comunidades. Y salir de un palacio, ir a vivir en el desierto, pensarlo nada más, es algo bien difícil. Pero es necesario que usted y yo seamos metidos más en el desierto, porque allá vamos a tener el privilegio de ver la zarza arder, y nuestra vida espiritual va a ser transformada, y de ahí Dios nos va a enviar otra vez a Egipto, dígase al mundo, pero no para que nos quedemos en el mundo, sino para que hablemos de lo que hemos recibido de parte del reino, y con esto vamos a libertar a los que están en Egipto, dígase en el mundo, pero para que esta
gente sea libertada, es necesario que recibamos los dones espirituales que recibió Moisés, y a cada quien Dios se lo va a dar en el tiempo que le plazca, y cuantos sean como Dios sabe cuánto le va a dar a usted y a mí, pero es necesario que lo anhelemos, porque es necesario que los milagros y proezas se hagan visibles de Dios, los milagros y proezas de Dios se hagan visibles en este tiempo y en el venidero, a través de los hombres y mujeres que Dios ha pasado por el desierto. Y déjame decirte que no importa que te encuentres con Faraón, si sale del desierto después de haber visto la zarza arder, así como no se consumía pues la zarza, tampoco Faraón podrá consumirte a ti, porque lleno del poder de Dios está. Pero nadie se atrevería, conociendo que lo que tiene en la mano es hierro, meterlo en un fuego como el que se suele purificar el oro, porque sabe que se le va a desbaratar. Dios nos ha llamado para que en este tiempo entendamos que a representar el oro hemos sido llamados. El término oro, en el término espiritual, valga la redundancia, simboliza la divinidad, la pureza. Y a eso hemos sido nosotros llamados, a representar pureza, la pureza del reino, la dignidad del reino, para que honremos el reino con nuestro hablar, con nuestro caminar, con nuestro vestir, en todo el sentido de la palabra. A eso hemos sido llamados. Pero para que esto sea posible, es necesario entender que el tronco que hay en el campo no va a entrar pues al taller de hacer, donde se asierra la madera, donde se prepara, no va a llegar a la mano del ebanista. Si el ebanista no vas a buscarla, la manda a buscar. Pero en el término espiritual, la madera simboliza la parte humana. Permítame decirle, y si la madera llorara y se doliera, como dijera cuando fuera puesta en la sierra eléctrica, pero el ebanista que conoce lo que tiene que hacer, empieza en un tocón bien rústico, un pedazo de madera bien feo, a tallarlo después y a labrarlo, a alejarlo y a pintarlo, y después hacer de esto feo una obra de arte. Para ello nos ha llamado Dios, para hacer de nosotros una obra de arte, el cual se refleje en nosotros en este tiempo y el venidero, el brillo del reino de los cielos. Para ello, ¿qué hay que hacer? Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 21:36. Velad y orad para que no entréis en tentación y pueda escapar cuando el Hijo del Hombre has de venir. Es necesario profundizar en la oración. Es necesario entrar a la universidad que tiene como nombre BOA. BOA, B-O-A. Biblia, oración y ayuno. Si no entramos a la universidad, nunca tendremos el título de reino. Y si no tenemos el título de reino, no podemos presentarnos ante el decano de los decanos, que es Jehová Jireh, el proveedor de la sabiduría en todo tiempo, el que rige la sabiduría y la realidad en este tiempo y el venidero, y el tiempo de que queramos ser profesionales en los seculares, bueno, pero mucho mejor en lo de arriba. Si no nos interesamos por ser profesionales de arriba, no estaremos nunca aptos, ni en este tiempo ni el venidero, para representar el reino. Pero es tiempo de hacerlo. Dice la palabra que hay esperanza para los que viven, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que han muerto han sido olvidados. Pero él dice a ustedes: yo no lo olvido ni lo olvidaré. Pero es necesario que ustedes hagan lo mismo conmigo. Es por ello que Dios permite en este tiempo que estemos hablando de su reino y estemos pues gozándonos bajo la guianza de su Espíritu Santo, para que entendamos que él debe ser el primero, el segundo y el tercero, y si sobra algo de tiempo es para nosotros. Cuando esta decisión tomemos, entonces Dios también en primer lugar nos tendrá en el reino. Y cuando tenga que sacar la cara ante el diablo, al cual alto y reprendo, lo hará como hizo con Job. ¿No ha considerado mis hijos que son fieles, que cumplen mi palabra, que hacen mi voluntad? Dios es el llamado a recomendar al ser humano. Y aunque Dios suele usar al ser humano, pero es Dios que pone en el corazón del ser humano que el ser humano honre al ser humano. Y la honra y la gloria en este tiempo y en el venidero debe ser para Dios. Es necesario que nosotros entendamos que cuando éramos niños, dígase sin conocimiento del reino, estábamos bajo los rudimentos del mundo, pero ya hemos nacido por su misericordia, de manera que es tiempo de que nos interesemos en la vitamina espiritual, para que crezcamos robustos y seamos verdaderos representantes del reino, crecer en estatura espiritual, en conocimiento, en visión, en sabiduría, para poder representar el reino como el reino quiere que lo representemos. Predicador, pero yo creo que no estará apto para esta cosa. En Dios no hay casualidad ni coincidencia, sino propósito.
El hombre más usado de Latinoamérica y el Caribe era un hombre que no sabía leer, llamado Luis Urbáez. No sé si han escuchado hablar de este hombre. Los milagros más grandes que Dios ha hecho en el Caribe, Centroamérica, lo ha hecho a través de un dominicano llamado Luis Urbáez. Y este hombre no sabía leer. Este hombre nunca fue a la escuela. Este hombre se crió en la calle. Pero aquel hombre le dijo: Señor, si tú me usas como se está usando este hombre, yo te sirvo. Y Dios, como todo lo sabe, el que escudriña los corazones, le dijo al predicador lo que aquel hombre estaba diciendo. Y Dios le mandó a decir: si te arrepientes, te voy a usar más que este hombre. Y este hombre, Dios hizo a través de ese hombre cosas que, para creerla, hay que estar bien conectado con Dios. Yo estuve leyendo ese libro y hubo algo que no quise creer. Y recuerdo que automáticamente descendió el Espíritu Santo 2 veces y me dijo: yo hice eso. Yo hice eso. Para Dios no hay nada imposible. Debido a la distancia que estamos de Dios, es por la razón por la cual vemos imposibilidad para que Dios actúe. Porque es que la distancia que estamos es muy distante. Pero Dios en esta noche reclama más de usted y de mí. Y nos dice a todos: acercaos y yo os acercaré a vosotros. El error más grande de un ser humano es creer haberlo logrado todo. Porque cuando cree que ya lo logró todo, se detiene porque se siente satisfecho. Y Dios anda buscando gente que quieran más y más. Porque la razón por la cual no se convierte en mucha gente no es porque el pecado en sí lo tienes atado. Y si lo tienes atado, lo que falta es gente en el cual Dios use grandemente su poder. Y la gente se den cuenta de que Dios liberta, de que Dios sana, de que Dios da una nueva identidad. Y déjeme decirle que el mensaje de este hombre estaba basado en 2 puntos: sanidad y liberación. Y cuando la gente veía que sí se sanaban, no importaba la enfermedad, que sí resucitaba a Dios y los muertos, que sí le sacaba los pies y la pierna a los hombres, que sí arreglaba traje aún en el vestidor de la tienda, entonces la gente se convertía en todo. Dice el libro que relata la vida de este hombre que en una ocasión predicaba y se levantó alguien usado por Satanás y empezó a injuriarle: tú eres un mentiroso, tú eres un estafador, esos milagros no son reales. Y él dijo: Jesús de Nazaret, mi amigo, ven ahora con un chucho y pégale a este hombre, y hasta que no suba a la tarima y diga que se arrepiente, no deje de pegarle. Y todo el mundo estaba en la expectativa y decía: ahí viene el rubio de Galilea. Y cuando le empezaron a dar al hombre, y el hombre empezó a gritar: ¿quién es que me está dando? Y Jesús, fuego con él, se subió a la tarima y dijo: sí, yo sé que es real, perdóneme. Dios es mucho más real que lo que usted y yo pensamos. Y es necesario en este tiempo y el venidero hacer lo que dice en el Salmo 34: alabaréis a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán lo manso y temblarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su santo nombre, porque Él lo merece. Él lo merece. Hay que hacer como hizo Job. Decirle a aquellos pues que suelen cuestionarnos: ¿cómo es posible que tú tienes un Dios millonario y no te suple tal cosa? Al tiempo de Dios todo será posible. Es necesario que nosotros entendamos que Dios no va a actuar cuando nosotros demandemos, aunque suele actuar, pero Dios nos va a enseñar a esperar, a ser obediente, con tal de que tengamos dominio propio, paciencia, mansedumbre, delicadeza hacia Él, para que entendamos que Él es soberano. Y van a haber muchos que nos van a cuestionar si nos ven pasando dificultad económica o de salud, pero le debemos responder como Job le respondió a la mujer: y entonces el bien de Dios recibiremos, y hermano. Dios es que todo lo permite. Y ni aun Satanás, a pesar del poder que tiene dado por Dios, puede hacer algo si Dios no se lo permite. Yo no sé qué es lo que te está pasando, pero permíteme decirte que si algo te está pasando, Dios te manda a hacer como hizo aquella mujer Ana: llorar en el altar, y no importando que él como sacerdote se levante y te diga que tú estás ebria. No, y si te dice que tú estás ebria, no le respondas más ni en este tiempo ni en el otro, porque tú no debes responder con la misma manera, sino responder con delicadeza, y más si es un sacerdote de Dios. Y Dios usará el nombre, el nombre de este hombre para bendecirte, y tú puedes recibir lo que anda buscando en la presencia de Dios. No sé cuánto conocen la historia de Ana, una mujer estéril, agobiada. Era algo bien vergonzoso en aquellos tiempos no tener hijos. Exactamente. Y fue y se humilló al altar.
Elí era un sacerdote que había perdido ya la visión. Y esta mujer solo movía los labios. Y él parece se quedó mirándola. Y dijo, esta mujer está ebria. Y le dijo, ve, digiere tu vino a otro lugar. Y ella no le respondió con bruteza, con término áspero, sino que siguió entendiendo que era un sacerdote. Y le dijo, no, mi señor, tu sierva no es una mujer ebria, es una mujer atribulada, que ha venido a derramar su lágrima ante la presencia de Dios. Y eso mismo labio usó Dios para decirle, vete en paz y que tus peticiones sean cumplidas. Al año siguiente, ahí estaba la criatura. Al tiempo de Dios tus peticiones serán cumplidas. Pero déjame decirle que cualquiera que en esta noche tenga una petición que sea de la voluntad de Dios, esta noche Dios la responde. Es necesario que donde Dios me lleve de ella, no para la honra y la gloria mía, sino para la honra y la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos, como dice la palabra en Job 26:36. Es aquí que Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni podemos seguir las huellas de sus años. El mismo Job dijo, a pesar de que fue recomendado por Dios en aquel tiempo, de oída te vi oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es que es lo que Dios quiere, hermanos y hermanas, que le veamos, no que de él escuchemos. Y no es malo que vuestros oídos se presten para escucharle ahora. Yo quiero seguir escuchando a través de un predicador, de una misionera, a través de una lavadora, de alguien que alabe a Dios. Pero yo lo que quiero verle, hermano, yo lo que quiero verle, saber cómo es Jesús, conocer su rostro. Es lo que usted y yo debemos querer en este tiempo y el otro. Y si anhelamos esto, entonces Dios vas a poner en nosotros el anhelo de hacer el esfuerzo indicado y suficiente para que le veamos. Para trabajar en una institución hay que querer trabajar. Y después que queremos, no enteramos, preguntamos cuáles son las cualidades profesionales y físicas que hay que tener para trabajar en aquel lugar. Y si no las tenemos, empezamos a buscar esas cualidades profesional y física. Yo recuerdo haber dicho como en el 95, mi situación económica no está buena y debe cambiar. Yo voy a trabajar en Bávaro Beach Resort. Y todo el mundo que me veía estudiando idiomas me decía que yo era un loco. Y yo estaba seguro de lo que estaba buscando. Llegó el tiempo de Dios y en aquel lugar trabajé. Dios me permitió lograr el objetivo que me planteé. Yo no sé cuál es tu objetivo concerniente al reino, pero Dios dice, yo estoy dispuesto a hacer lo que a mí me corresponde para que lo logre, y tú debes hacer un chin más para que se logre en este tiempo y se visualice en el venidero, ya que debe hacerlo pronto en este tiempo, porque nuestra vida terrenal es pasajera, no es para todo el tiempo. Por consiguiente debemos ser como las hormigas que trabajan en verano para no salir en invierno. Hagamos lo que tenemos que hacer en este tiempo, porque mañana es posible que no vayamos a salir por el frío provocado por el rey de la tiniebla y por los ataques del rey de la tiniebla. Y es necesario que entendamos lo que dice la Biblia, que si los días no fuesen acortados, ni aún nosotros seremos salvos. Por consiguiente debemos prepararnos. Si los días no fuesen acortados, ni aún los escogidos serían salvos. Y las hormigas no son más inteligentes que nosotros. ¿Y cómo es posible que en tiempo que ellas sospechan o saben de que viene lluvia, se preparan en verano para no salir en invierno? Prudencia. Dios nos manda a ser como las hormigas, ser prudente y buscar lo más que podamos. Dice la palabra, buscate el reino de los cielos primeramente y las demás cosas os se añadirán. Dios nos manda a ser pues como la langosta, que no tienen capitán y caminan en escuadrones. Dios nos manda a ser como las arañas, que no son arquitectas ni ingenieras y viven en palacio. Nosotros debemos procurar tener algo más y buscar algo más, y es necesario que lo hagamos en este tiempo. No debemos ser conformistas para que no nos acontezca como las 5 vírgenes insensatas, sino como las 5 vírgenes prudentes, que a pesar que llenaron su lámpara, buscaron el reino con afán, porque sabían que el novio venía y la fiesta estaba llegando en aquel tiempo. Pero aparte del gas que tenían en la lámpara, buscaron otro envase y también lo llenaron. O sea que parece ser que eran egoístas. No nos conformamos con este poco. Busquen otra vasija y la llenamos. Y cuando fueron las insensatas a pedirle, le dijeron sabiamente cómo debía ser: vaya y busquen ustedes, no sea que no acontezca al lado lo mismo, que le falte a ustedes y me falte a mí. Vayamos todos y busquemos, porque mañana es posible que no me vean, ni veamos al pastor, ni a la esposa del pastor, ni a la que me invitó, o a cualquiera de los que están aquí. Y si la vemos, es posible que no nos dé, porque también se le puede casear a ellos. Entonces es necesario buscarlo en este tiempo, ese aceite.
El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Ese aceite es el que da el brillo. Esa gracia que se refleja en los hombres y las mujeres que a Dios honran a tiempo y fuera de tiempo. Dios no puede ser honrado solo cuando la despensa está llena. Porque permitirá Dios que un día no esté llena. A ver qué vamos a hacer. Y nos harás entender que estábamos haciendo el papel de hipócrita, que ni nosotros mismos nos conocíamos. Y nos vamos a dar cuenta que es necesario entonces buscar de nuevo a Dios con más interés y más entusiasmo. Estamos hablando bajo el tema es tiempo. Es tiempo de que nosotros pues nos afanemos y entendamos que un poquito de levadura leuda toda la masa. Es tiempo de que nosotros entendamos que debemos más ingerir el alimento espiritual. Y es que cuando alguien está saciado de arroz y habichuela, las comidas terrenales, se siente tranquilo y hasta se olvida del día de mañana. Porque dentro del camino, igual que en la tierra, hay gente que son conformistas. Pero dentro del reino hay gente que aún se sienten saciados y no dejan de tocarle la puerta a Dios. Y le dicen, yo quiero más, yo necesito más. Y Dios no dudará en abrirle la puerta, porque dice la palabra, pedid y os se dará, buscad y os hallaréis, tocad y os se abrirá. Dios está ansioso de que nosotros le toquemos 24/7 la puerta de su despacho. Dios no duerme con tal de cuidarnos y hablarnos. Y si hay algo que le da gozo a Dios, es cuando usted y yo le buscamos. Es la mejor alabanza, porque en medio de la búsqueda está la transformación. Y cuando la transformación completa llega al ser humano, el ser humano hasta con su mirada honra a Dios. Hasta con su mirada honra a Dios. Porque este hombre del cual yo le hablaba era un hombre súper usado por Dios, pero un hombre que fallaba mucho a Dios. Pero Dios se propuso que lo iba a respaldar. Y los dones son irrevocables. El hecho de que usted vea que Dios lo use a alguien para hacer milagro, prodigio y de toda cuanta cosa a Dios le plazca, no es suficiente para decir ese es un hombre de Dios. Lo que define a un hombre y una mujer de Dios son los frutos del Espíritu Santo. El fruto, mejor dicho, amor. Y de ahí se deriva paz, gozo, templanza, dominio propio, fidelidad, bondad, benignidad. Entre otros son 9. Esto es lo que define un verdadero siervo de Dios y sierva de Dios. Los dones y los ministerios son irrevocables. Pero Dios en este tiempo está demandando mujeres, está instándose a las mujeres que se conviertan en Esther y en Débora. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Esther, que a pesar de aquella mujer era de una familia pudiente, o sea, pobre, pudientemente hablando en el término económico, aquella mujer no dudó que sería la candidata al que el rey iba a escoger, y fue la única mujer que no fue con joyas ni perfumes terrenales, pero fue con la joya del brillo celestial y fue con el perfume del Espíritu Santo y fue escogida. De manera que para agradar a Dios es suficiente buscar el perfume y el brillo de arriba. El de arriba. Porque muchas mujeres en este tiempo están haciendo como la reina Basti, que el rey la manda a llamar, pero no se acercan y han perdido su corona y no se dan cuenta. La reina Basti era una mujer pues que el rey la mandó a buscar porque se sintió orgulloso para presentarla ante sus amigos, su cortesano. Pero aquella fue desobediente y no se presentó en el momento que el rey le llamó, y se firmó un edicto, una ley, y a aquella mujer se le quitó la corona. A muchas mujeres Dios le quitará la corona si no se someten al rey, y cuando el rey la llame en este tiempo y el venidero, que digan presente haciendo la voluntad de Dios. Es necesario que lo hagan. Aquella mujer pues llamada Esther, no era el tiempo para entrar al despacho del rey, pero se afianzó en Dios y empezó a orar y a ayunar. Y entonces aquella mujer entró, y cuando entró, ¿qué hizo el rey? Tiróse el cetro y le dijo bienvenida. Para que el rey nos diga bienvenida, solo debemos cumplir con la palabra del rey, cumplir con el rey, buscar el rey, y él no abrirá la puerta, no la va a cerrar. Y es tiempo de hacerlo. ¿Por qué tiempo de hacerlo ahora? Porque el tiempo en la tierra es pasajero y engañoso es el corazón, y ¿quién lo entenderá? El único que conoce el ser humano es Jehová. Nosotros a veces cometemos el error y creemos que no conocemos a nosotros mismos. Y en tiempos de debilidades, qué tan fácil solemos decir cosas y hacer que hasta nosotros nos sentimos sorprendidos.
Pero si la debilidad está en el árbol, cuando venga el viento, por pequeño que sea, vas a ser movido. Y estamos hablando del viento del diablo, el cual atamos y reprendemos, que cuando el hombre y la mujer están débiles, pues son movidos fácilmente por el rey de la tiniebla a hacer cosas que no le gustarían hacer, y Dios las permite para que se den cuenta que deben despertar y acercarse a aquel pues que fortalece. Es necesario que en este tiempo entendamos que el árbol que no lleva fruto será cortado y tirado al lago de fuego, pero en este tiempo el que lleva fruto llevará mucho más, porque será limpiado por el que permite que los árboles lleven fruto, que Jehová diré. Es tiempo de anhelar lo que Dios tiene para con el ser humano. Lo que Dios tiene para con nosotros es tan inmenso, que por más que le busquemos, no nos daremos cuenta hasta no llegar allá arriba. Dice el apóstol Pablo, cosa que hombre no ha visto, ni oídos ha escuchado, ni ha entrado en el corazón del ser humano. Son cosas tan maravillosas, tan grandes. Y Dios también tiene bendición en la tierra para con el ser humano que es fiel. Y las bendiciones que Dios da al ser humano que le sirve es para que en todo tiempo sea de alegría. Porque a muchos Dios le da, y ese es su pago. No tendrán el privilegio de entrar al reino, pero a los que le honran en este tiempo y el venidero le da bendiciones materiales, pero también le va a dar las celestiales que por fe ya le hemos recibido. Es necesario que nosotros entendamos que por gracia hemos sido llamados en el tiempo pasado, y debemos entenderlo, sobreentenderlo en este tiempo, y eso debemos hacer con los demás, darle de lo que a nosotros se nos ha dado. Porque si así no lo hacemos en este tiempo, entonces haremos el papel de hombres y mujeres desagradecidas. Dios llamó a hombres y mujeres para que sean atalaya, no importando su nivel académico, no importando que no tengan un título. Si lo tienen, mucho mejor. Esto les permitirá hablar quizá con mucha más habilidad, a pesar que las habilidades para hablar del reino las da el dueño del reino. Pero esto le permitirá acercarse a personas que quizá yo, porque no tenga un título, no me pueda acercar. Pero es necesario aprovechar cualquier coyuntura y no dejar de hablar de la palabra de Dios en este tiempo y el venidero. Es tiempo de que los hombres y las mujeres cambien el lenguaje. ¿Por qué identificamos a los que son policías, a los que son guardias, son del ejército, son marinos? Porque no siempre se suelen quitar su uniforme. No te quita el lenguaje que Dios te ha dado. Decir buenos días no es malo en este tiempo ni el venidero, pero mucho mejor es decir Dios te bendiga, porque un Dios te bendiga puede cambiar un alma e hincarle el camino del evangelio, buena nueva de salvación, que es el que tú y yo estamos recorriendo en este tiempo, y recorreremos hasta llegar al reino de los cielos. Y decirle a alguien que no conoce a Dios, Dios te bendiga, es posible que se sienta motivado en la próxima ocasión que tú se lo digas, que por qué, a preguntarte que por qué le dice Dios te bendiga. Porque es necesario motivar a la gente. Es necesario buscar estrategias, pero que todas estén basadas en que los hombres y las mujeres conozcan al Dios que nosotros hemos conocido y que tan bien nos ha ido. Y entre más compartamos de esta riqueza, más tendremos. Dice la palabra que el que en estos tiempos, desde lo que Dios le ha dado, recibirá más. Recibirá mucho más. Dice el que tiene, se le dará más. El árbol que lleva fruto es aquel cristiano o cristiana que siembra la semilla, pero también sale a cosecharla, que en todo momento está procurando cómo hablar del evangelio, cómo anunciar el reino. A este hombre o a esta mujer Dios le va a dar mucho más fuerza, mucho más sabiduría, y podrás hablar más del reino, y mucha gente más se convertirán a través de esta persona para la honra y la gloria de Dios. Pero si lo que Dios nos ha dado nos quedamos con esto guardado, ¿qué va a acontecer? Que dice la palabra que va a acontecer como aquel que recibió un talento. Al que tiene se le va a quitar y se le va a dar al que recibió 5. Al que tiene se le va a dar más. Pero para que este que tiene reciba más, debe empezar a negociar con lo que Dios le ha dado. Yo no sé cuánto talento Dios le ha dado a cada uno de ustedes, pero Dios en esta noche demanda que el que esté negociando con el talento que Él le ha dado, empiece a negociar más, y el que nada esté haciendo, empiece a negociar, que lo desentierre, porque es tiempo de sacar el talento y ponerlo pues donde Dios lo vea, y para que los demás se beneficien de esto que Dios ha dado a los seres humanos. Es necesario entender que es un privilegio tan grande que por más sabio que Dios no haya hecho, nunca lo podremos cuantificar, pero en el reino de los cielos sí nos daremos cuenta, y por consiguiente fieles en este tiempo y el venidero le debemos ser a Dios para ver lo que Él nos tiene guardado. No desmayéis. Seguid avanzando como buen deportista. No te sientas triste.
porque algo grande te espera. No llores como los que no tienen esperanza. Es tiempo de dejar de llorar porque gozo y risa vienen para ustedes. Y es tiempo de creerlo. Y es que a veces somos creyentes mediocres, y me disculpan el término, que hoy creemos y mañana no. Pero si creemos cuando tenemos todo resuelto. Pero cuando el diablo empieza a ministrarnos que con el dolor nos vamos a morir, y cuando vamos al médico, el médico nos dice que tenemos cáncer y nos dice ya no hay solución, ahí es que Dios quiere que demostremos cuánto confiamos en Él, y con esta fe hacia el reino de los cielos vamos a renunciar en este tiempo y venidero al rey de la tiniebla. Y es necesario que estas cosas acontezcan en los hombres y mujeres de Dios, para que los que no conocen a Dios no pregunten: ¿cómo lograste mantenerte alegre a pesar de los dolores y escasez y los problemas familiares? ¿Cómo lograste estar firme en el camino que recorre? Porque yo he hablado de ti al verte cómo te comportas a pesar de la enfermedad. Y usted le va a hablar, ¿por qué? Porque Dios se lo permite. Porque el gozo del hombre no depende del dinero, ni del arroz, ni de la habichuela, ni del carro, ni la casa. De la llenura del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y por ello es que Él demanda que en este tiempo busquemos más su reino. Porque vendrán tiempos de aflicción. Vendrán tiempos de dificultad. Tiempo de dificultad. No importando cuán buenos cristianos seamos. La prueba van a venir para todos. Y entre más busquemos a Dios, más el rey de la tiniebla nos va a atacar. Pero llegará un tiempo que hemos aprendido tanto del reino que nada nos atormentará. Y haremos como dijo el apóstol Pablo: he aprendido a vivir en escasez, he aprendido a vivir en desnudez, bajo frío, bajo persecución y cárcel. He aprendido a vivir en todo tiempo y nada me ha afligido. Es lo que Dios busca, que bajo cualquier circunstancia nosotros vivamos siempre llenos del gozo del Espíritu Santo de Dios, y que nada impida que el trabajo que Dios nos llamó a hacer lo dejemos de hacer. Que nada impida de que usted y yo honremos a Dios, sino todo lo contrario, que seamos hombres y mujeres motivadores para aquellos que no han emprendido, no han empezado a correr. Todo el que está aquí tiene un ministerio. Yo a todo el mundo le tiene un ministerio. Y el más sencillo que puede hacer hasta el limpiarle la casa de Dios, si lo hace para Dios, es un ministerio honroso. Con esto usted honra a Dios. Pero al que Dios ha llamado como evangelista, como maestro, como pastor, como profeta, cada cual use conforme la medida que Dios le ha dado. Pero úselo. No lo deje para mañana. Porque si lo dejamos para mañana, estamos pensando como pensábamos antes cuando éramos niños. Dígase, sin conocimiento del reino. El único que conoce el mañana es el Dios que nosotros solemos pedirle por muchas cosas, pero que muy pocos honramos. Y que en esta noche Él demanda más de nosotros. Él demanda mucho más de nosotros. Él demanda más entrega. Y esta entrega va a generar confianza hacia el reino. Más lectura de la palabra, y esto va a arrojar más conocimiento. Y este conocimiento va a ser la plataforma para Dios lanzarnos al lugar que quiera lanzarnos. Esto va a permitir que nosotros, con base, con seguridad, hablemos del reino, y cuando el enemigo nos ministre en contra del reino, sabremos cómo responderle. ¿Por qué Jesús le respondió como debía responderle? Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan, porque conocía sobre el reino. No solo de pan vive el hombre. Si eres hijo de Dios, tírate de ahí arriba. No tentará al Señor tu Dios. Así acontecerá con cada uno de nosotros, que si no tenemos conocimiento del reino, el enemigo fácilmente nos engañará, aunque el reino quiera que seamos salvos. Por ello Dios en este tiempo demanda que nosotros nos interesemos en adquirir los conocimientos del reino, para responderle al diablo como haya que responderle, porque es necesario que estemos más empapados del reino. Y para lograr esto, para que Dios nos dé ese conocimiento en este tiempo, que debemos hacerlo, porque vienen tiempos en el cual el cuerpo, la parte humana, se va a debilitar, y es posible que escuchemos la palabra que Dios le dijo a una mujer, que yo pasaba por la casa de esta mujer, le decía cómo se siente doña, y ella me dijo aquí muy adolorida, y Dios le dijo: ¿acaso puede el mango mantenerse en la mata después de haberse madurado? El mango se madura y nace por el tiempo, y se madura por el tiempo, y por el tiempo tiene que caer. Así acontece la parte humana del ser humano, que cuando pasan los años se tiene que debilitar, y ahí cuando Dios decide puede decirte
de Dios. No es tan fácil. A pesar de que predicamos del reino, no queremos ir de esta tierra. Esto es contradictorio. Ese es un libro grande que Dios tiene que enseñarnos a entender más. Eso es increíble. Y eso le pasa al 99% de nosotros los cristianos. Decimos que ya es bueno, pero Señor, ¿y por qué me lleva ahora? Yo estoy fuerte todavía. Yo ahora voy a predicar más tu palabra, dame un chance más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué contradicción? Pero a su tiempo Dios nos hará entender lo que debamos hacer y debemos estar tranquilos si Él determina que debamos partir. Pero es necesario entender, hombres y mujeres de Dios, que tiempo de guerrear. Yo veo en el término espiritual espada bajada, brazo quenda, manso a él. Jehová, yo veo brazo caído. Y veo a alguien que Dios le está haciendo como le hizo a Moisés, que en tiempo de guerra mandó dos que le levantasen los brazos y ganaba la victoria. La razón por la cual aquí hay alguien que está muy afligido es porque tiene los brazos para abajo y la espada está bajada como en términos de paz. Pero dice Jehová, tú sabes que en paz está. Levanta tu espada y empieza a guerrear. Levanta tu espada y empieza a guerrear. Es necesario que levantemos la espada y creyendo en Dios empecemos a moverla para que se disipen los ataques del diablo, el cual atamos y reprendemos. Oh Jehová Jireh, santo es el Señor. Ay, 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 santo. Ay, reclámense, que anda rabáis, y rabáis. Veo que Dios establece su reino. Aleluya. Yo le voy a decir algo. Se hace muy fácil pedirle cosas a Dios y a Dios le gusta que le pidamos. No todo lo que a Dios le pidamos nos lo vas a dar, porque Él sabe hasta dónde podemos cargar. Y hay de aquel que reciba grandes cosas de Dios y no las sepa emplear, porque entonces en aquel tiempo mala cuenta a Dios le vas a dar. Y Dios no quiere que nos perdamos, sino que le demos buena cuenta. De manera que a Dios debemos decirle: lo que tú entiendas que yo pueda llevar con responsabilidad, puede dármelo. Si cree que no lo puedo llevar, no me lo dé. Pero sí debemos anhelar cosas grandes, pero siempre así, con esta salvedad. Es necesario entender que Dios está estableciendo sus reinos en este lugar, pero Dios está demandando más de lo que dirige en este lugar. Oh Jehová Jireh, aleluya. Oh Jehová santo. Si esta prédica tuvo un impacto en tu vida y quieres aceptar al Señor, repite después de mí estas palabras. Señor Jesús, te doy las gracias. Gracias por la vida. Gracias por permitirme escuchar tu palabra, palabra de vida, palabra eterna. Pidiéndote, Padre, que tú me perdones de todos mis pecados, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, en el libro eterno, que tú canceles cualquier pacto generacional que pueda haber en mi vida. En el nombre de tu Hijo Santo y Poderoso te lo pido, que es Jesucristo. Amén.